Bienvenidos a la celebración de los 5 años de la comunidad de Charlotte Mason Iberoamérica. Estamos muy felices de poder compartir esta charla que es sobre los recursos literarios de habla hispana y los derechos de autor de recursos digitales. Somos dos mamás presentadoras y conmigo yo tengo a mi amiga Marla, que es una abogada ella es abogada y nos va a explicar sobre los recursos digitales y los derechos de autor. Entonces ella va a hacer su presentación. Mi nombre es Malca Irina Mesa, yo soy abogada, mamá de tres hermosas niñas. Iniciamos hace 5 años también el, esta aventura hermosa de homeschool. Tenemos desde 2020 iniciamos homeschool con nuestras niñas. Vivíamos en Cartagena, Colombia, cuando empezamos y actualmente estamos viviendo en un municipio pequeñito también del departamento de Bolívar que se llama Monpós. Nos vinimos acá precisamente para poder tener más tiempo con nuestras niñas, para estar más presentes, mi esposo y yo, porque es algo que hacemos en conjunto. Estamos acá también haciendo homeschool. Bueno. Ha sido de verdad una aventura maravillosa poder hacerlo y sobre todo que prácticamente desde el principio de, de nuestro tiempo de escuela en casa, lo hicimos con las recomendaciones que nos dio la comunidad educativa Charlotte Mason. Cuando yo la encontré en la página de charlottemason.org, para mí fue ¡wow! Porque tenía había adquirido como tanta información de tantas cosas y ya yo no sabía ni qué hacer, pero cuando logré descubrir esta particular, fue como un bálsamo para nosotros y una luz con la cual fuimos guiando. Y bueno, y gracias a Dios, somos ahora parte activa de esta comunidad y bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Carol Buitrago, soy de Colombia, vivo actualmente en Estados Unidos, tengo 2 niños y junto con mi esposo hacemos escuela en casa. Nos ha llamado la atención desde el primer momento. A mí, porque cuando estuve investigando lo que era la educación en casa, me encontré con esta maravilla de filosofía de la educadora Charlotte Mason, y mi grado es en lenguas modernas y literatura hispanoamericana de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y aquí en Estados Unidos hice una maestría en el mismo campo. Entonces, cuando me dijeron que todo se basaba a través de literatura, la historia, la geografía, iba ligado en esto, yo dije, de una. Y por eso es mi campo y es lo que más me apasiona. Somos una familia también bilingüe, entonces esa parte de acomodar la parte literaria con el bilingüismo ha provocado que yo tenga que esforzarme más como en buscar recursos. En esta ocasión no les voy a dar como toda una lista, no voy a dar una lista completa de libros, puesto que ya existen estos recursos en la página de Charlotte Mason en español y también en varias páginas que ya existen como Ambleside Online, que están en inglés, pero se pueden también basar en esos. Entonces voy a dar simplemente como unas sugerencias y les voy a dar como el formato de que voy a hablar. Vamos a hablar sobre la importancia de la literatura en la educación Charlotte Mason. Después vamos a hablar de cómo identificar un libro vivo. ¿Qué es un libro vivo? Cuarto, la narración como herramienta del saber. 5, daré unas sugerencias literarias de acuerdo a como tiempos históricos. 6, hablaré sobre la cultura materna y la lectura. Y después mi compañera Marla seguirá con lo que es derechos de autor, libros digitales y lo que tenemos que saber sobre este tema. Entonces, ya como les conté, soy profesional en lenguas modernas y literatura
Y la importancia de la literatura en la educación de Charlotte Mason, como ustedes lo saben, es la riqueza de sus libros, es la riqueza de la literatura que les damos a nuestros hijos. Ella decía que dar, com o sea, cuando uno come, es como lo bueno que come, es lo que va a tener en su cuerpo, la salud que va a tener. Igualmente, entre mejor literatura adquieran nuestros hijos, entre mejor material didáctico tengan, más conocimiento vas a obtener o también tu mente va a generar más ideas, más pensamientos. Y eso es lo que llama Charlotte Mason el festín de la comida, que todo es un festín. Entonces, cuando ya nos adentramos a la parte de escoger la literatura, es muy importante porque no es solamente darle cualquier libro como para que lea. Ay, si no, está leyendo. No, no es lo mismo leer un Condorito, que sí es una parte, es una clase de literatura, no es la ideal, ¿sí? Es de entretenimiento. Pero también hay libros muy ricos para su lectura. Dentro de ellos están los libros vivos, de los que tanto hablaba la señorita Mason. ¿Y un libro vivo qué es? Básicamente es el libro que no es un libro seco, no es un libro muerto porque está vivo. Es un libro que no te estudias para solamente contestar en una prueba, en un test, en un examen, lo que te van a preguntar, sino que nos interesamos por saber qué siente el personaje. Nació en esta ciudad, creció de esta manera, compartió tanto con su familia, tenía tantos hermanos, a él le gustaba caminar por la pradera y disfrutar de la naturaleza, y eso hace que uno se enamore del personaje, que los niños sientan que quieren saber más de ese personaje. Un libro vivo es el con el que tú vas viviendo esa experiencia. El libro vivo único por excelencia y el mejor es la Biblia. Tenemos tantas historias que sucedieron, tantas historias que nos relatan los diferentes autores de la Biblia, que es un libro que todos los días te habla de diferente manera, según cómo te sientas, según cómo Dios transmite esos pensamientos a través de sus libros. Entonces, es algo que siempre está ahí, ¿sí? Y que siempre va a hacer que un niño se interese por saber cómo sintió Cristóbal Colón cuando vio por primera vez una paloma volar que le informó que había tierra, qué sintió él. Entonces eso hace que nos interesemos. Dentro de esta parte de los libros vivos, tengo que hacer un apunte muy importante que es también sobre qué pasó con la literatura hispanoamericana cuando, ¿por qué no existe como tanta literatura hispanoamericana con libros vivos? Resulta que esta literatura es un conjunto de tradiciones literarias de los grupos hispanoamericanos, es decir, de los varios países en los que se habla español. Son 25 países, ¿sí? Y como fuimos colonia durante los siglos XVI, entre los siglos XVI y XIX, no existió nada de algo escrito, nada texto de las tierras conquistadas, ¿sí? Había de los conquistadores. Tenemos que hacer una diferencia también entre lo que es la literatura hispanoamericana, la literatura latinoamericana. La hispanoamericana agrupa los países en los que hablamos español y la literatura latinoamericana son los países incluyendo Brasil con su literatura en portugués. Entonces es diferente. Y también hay otra parte que son momentos históricos que nos dividen, es que se da un auge de la poesía durante el siglo XIX con Rubén Darío. Es como el momento cumbre para esto desde todo lo que cobija la literatura hispanoamericana. Y en el siglo XX hay un boom latinoamericano con autores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
y eso ya se da de manera diferente. Siempre ha habido literatura infantil, ¿sí? Pero no ha existido como que esa importancia que para que los niños leyeran. Siempre leían, por ejemplo, solamente libros religiosos como la Biblia o solamente de enseñanza. No era una literatura para entretener a los niños. Durante el Renacimiento sí empiezan a aparecer más libros para niños y se da la evolución asimismo con los cambios sociales. En el siglo XVIII se dan los cuentos de hadas y en el siglo XIX con los libros de aventuras y novelas juveniles. En el siglo XX es cuando hay más categorías y géneros dentro de la literatura infantil. Y ahí voy a nombrar algunos libros que ustedes deben conocer, que son clásicos, son libros clásicos de la literatura como Alicia en el País de las Maravillas, El Principito. Después viene una parte que son los cuentos, como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, que son excelentes para la temprana edad. Y están los cuentos de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm. También se dan los libros de aventuras, como La Isla del Tesoro, Las Crónicas de Narnia. Y dentro de la poesía está un personaje muy especial que es Federico García Lorca. Menciono todo esto de la literatura hispanoamericana porque no se tiene muy claro por qué no tenemos tantos libros vivos, por qué no encuentro nada. Esa es la razón, los libros no eran para entretener a los niños. Por esa razón no se encuentran y no surgía nada desde los países conquistados. Tengo aquí unos libros que yo he usado, que aprendí cuando hice el estudio de la literatura del siglo XVI, que me pareció muy curioso porque todo lo que se leía o leíamos, yo lo había escuchado y lo había escuchado de mi abuelita, porque ellos aprendían todo lo que era en prosa. Entonces ella recitaba mucho Calderón de la Barca, La Vida Sueño, me acuerdo que recitaba unos poemas hermosos y eso como que se perdió, ya después esa parte se perdió, pero los abuelitos aprendían así. Hay una parte de la literatura de España que fue con la que es del siglo XVI y en ese momento es, por ejemplo, los pasos completos de Lope de Rueda. Está también lo que es la poesía, esas son obras de teatro de Federico García Lorca. Poesía para niños de Lorca es excelente. Y hay unos que se llaman unos entremeses, son como obras cortas, ese es el Sí de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Son obras súper, tienen un mensaje moralista, pero también son muy chistosos, son súper cómicos, es una cosa espectacular. Sabemos que en el siglo XVI es como estar leyendo Shakespeare, pero lo leemos en español, ¿sí? Entonces es una maravilla de las palabras que hay. Uno tiene que estudiar si las palabras si están en el español original, pero lo recomiendo para los niños que empiezan a leer. Eso es como para leerlo en voz alta. Y estos yo los conseguí hace mucho tiempo. Estos son de editorial Norma, de Colombia, como les digo, soy de Colombia, entonces esto lo tengo hace mucho tiempo. Se llama Cuentos y Leyendas de Amor para Niños de América Latina. Lo que me gusta de este libro, tengo desde hace tiempo, es que tiene libros, lo regalaron a mí en el 86. Tiene libros textos, cuentos y leyendas de Ecuador, de México, de Chile, aquí está, de Argentina, Las Lágrimas de Potira, de Brasil, Historia del Dios Sol y la Reina de las Aguas, de Ecuador, El Canto del Chiquirín, de Guatemala, La Lluvia, de México, La Dulce Exali, de Cailagua, de Nicaragua, Guanina y Sotomayor, de Puerto Rico, Por el Amor, de Guabonita, de República Dominicana, María Tolete, de Venezuela. Y esto
para mí era como leer como que otros países por allá y yo lo leía, tenía como unos 10 años. Entonces, este lo recomiendo, es de la colección Coedición Latinoamericana. Y hay varios libros que también podemos tener que son de historia, que esto lo traje de Colombia para leerle a mis hijos. Es Historia en Cuentos de Eduardo Caballero Calderón. Está haciendo estos como libros vivos. Entonces es muy bonito porque eso se está como reinventando, como haciendo. Es un autor muy, muy bueno. Este es sobre los cuentos. Este es Historia en Cuentos, La Conquista del Dorado, Los Tres Capitanes, La Varita Mágica y Todo por un Florero, El Corneta Llanero. Pues ya sobre lo que es la revolución para llegar a la independencia. Son libros vivos que cuentan historia específicamente de Colombia. ¿Qué pasa con la historia, con la literatura hispanoamericana? Resulta que la literatura hispanoamericana, al principio, como les decía, se dio más en prosa. La característica más importante es que se escribe en español. También una característica común es que la mayoría de nuestra literatura refleja los cambios sociales, políticos que están sucediendo en ese momento en nuestros países, ¿sí? Una característica que no es común entre todos es que cada uno es muy como en su propia burbuja. Entonces, la historia de México está así, tiene sus propios mitos, sus propios cuentos, sus propias leyendas. La historia de Colombia, la historia de Nicaragua, la historia... Así tengamos el mismo español, pero sí estamos muy divididos en la parte de nuestra propia identidad literaria. Es, además de ser una riqueza literaria vastísima, es un poco también complicado a veces sugerir libros, porque si tú eres de Nicaragua vas a tener tus propios cuentos, tus propias leyendas que son totalmente diferentes a los de Venezuela, por ejemplo. Entonces ahí es un poco, le toca a cada persona como buscar, valerse de los materiales que tenemos en la página de Charlotte Mason en español para buscar y sugerir. Aquí estoy dando como ideas generales, la verdad. Entonces, eso como libros vivos que he conseguido yo por la parte de historia que yo enseño. Además, yo le enseño, como somos pues un hogar bilingüe, yo hablo en inglés, perdón, en español con los niños todo el tiempo, pero cuando ya ellos leen la historia de Estados Unidos y de Inglaterra, es en inglés. Y yo cuando, eso nos lleva al siguiente punto, la narración como herramienta del saber. Sabemos que Charlotte Mason describe la narración como el proceso de volver a alimentar el cerebro y transmitir lo que aprendimos. Reemplaza un test, reemplaza un quiz después de leer algo. Entonces, cuando el niño escucha, tiene que poner mucha más atención y en sus propias palabras decir qué es lo que escuchó. Y eso es tan maravilloso porque lo he comprobado. Al principio, cuando los niños están pequeños, de 6 años, yo llevo, a propósito, creo que no lo dije, llevo 6 años haciendo escuela en casa, perdón, 7 años, 2019, y tengo 2 niños, de 10 y una de 13. Entonces, con mi niña he visto cómo ha sido ese progreso y es increíble el poder de la narración. Se memoriza, no, más bien ya se ha visto como ese avance, cuando antes no decía casi palabritas, no se acordaba, y ahora ya, si le gusta un libro, mejor dicho, es impresionante. Y cuando ya empieza a escribirlo, también es una cosa que uno ve que sí funciona. Entonces, ánimo, les doy esperanza para los que están ahí, como que la narración es como difícil, pero sí hay que darles tiempo. Cuando uno lee, así se lea un cuento pequeñito, uno lee un párrafo, 2 párrafos, les da un tiempo y siguen. Yo les hago, por ejemplo, la lectura en inglés, les pregunto en español. Entonces yo digo, bueno, entonces ahora cuéntame
aquí el personaje estaba caminando en el bosque y ¿qué pasó ahí? ¿Qué estaba pasando? Y ya empieza el niño a acordarse, a decir sus propias palabras, que es lo que pasaba. ¿Qué más les cuento? Cuando yo, como somos una familia bilingüe, entonces lo que hago también es que leemos, por ejemplo, muchos libros de historia. Ahorita lo que quiero hacer es que ellos van a tomar historia un día en un grupo que tenemos de niños y del co pues. Y yo voy a enseñar estos libros de historia, los voy a usar para hacer solamente concentración en la parte de Colombia y en español, porque siento que necesita más, mi hijo sobre todo, que es el segundo, necesita mucha más input, quiere decir, necesita más vocabulario, porque su acento está un poquito como cambiando, entonces quiero reforzar esa parte. Hay unos libros también muy lindos que han sido prácticamente traducciones, si ustedes saben ya libros que hemos ya leído, cuentos. Está este, por ejemplo, de las telarañas de Carlota, de E.B. White, y una serie muy linda que ya muchos sé que la leen, que es de Laura Ingalls. Con Laura Ingalls lo que hicimos es leer la mayoría en inglés, porque pues, tenemos en inglés, es sobre la historia de Estados Unidos, pero yo conseguí dos y los leí los dos en español. Ellos al principio protestan, ay no, mejor en inglés, pero igual yo les forzo el cerebro y ellos ya ahorita lo entienden, que es exigirles un poquito más de esa parte. Les voy a... esa parte de la narración como herramienta del saber es fundamental y funciona para los niños y para nosotras. Y llegando a esta parte, tenemos también que hablar sobre la cultura materna y la lectura. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las mamitas a veces no tenemos tiempo para nada más? Y yo sé que es educar en casa, limpiar la casa, cocinar, cuidar al esposo. Si trabajamos por fuera de la casa, aún más. Entonces, la cultura materna, Charlotte Mason, como lo explica, es que si las mamás hiciéramos por nosotras lo que hacemos por nuestros hijos, para que ellos puedan tener una educación y una vida más tranquila y más feliz, nosotras seríamos más felices. Yo la última vez que leí un libro completo así grandote, que lo tengo por acá, fue antes de tener a Daniela y fue una novela de esta señora que me fascina, entonces les voy a mostrar. Esta autora, Ángela Becerra. Ángela Becerra, esa fue la última novela grande que me leí, ¿sí? Y ya como que ya pues uno está ocupado, entonces ya como que ya no. Y cuando empecé a leer otra vez fue como un reto conmigo misma porque quería leerme una de las novelas más importantes y significativas en Colombia, que es La María, cuando empieza el romanticismo en Colombia. Esa es otra característica de la literatura hispanoamericana. A pesar de que estamos tan ligados con lo del idioma con España, nunca tuvimos como el mismo desarrollo histórico en cuanto a literatura. O sea, no allá el Renacimiento, nunca en Latinoamérica fue un Renacimiento. O sea, se dan diferentes épocas. Entonces el romanticismo llega con la María y empecé a leerme y ahí empecé otra vez a enamorarme de mi segundo amor, el tercer amor, que es la lectura. Y entonces ahora tengo más o menos 4 libros que estoy leyendo al tiempo. Entonces, estoy leyendo una obra literaria en español porque me relaja. Lo tengo en mi mesita de noche al lado de la Biblia, por la noche. Tengo también otro libro que es, bueno, es en inglés y es de historia, de ficción, de historia, ¿sí? Con ficción porque me gusta mucho. Y tengo otro libro que es sobre crecimiento personal, sobre cómo ser mejores papás, cómo educar, bueno,
esa parte y también incluye los de Charlotte Mason. Los volúmenes yo los tengo para mí como crecimiento personal y educación. También lo que hago es escuchar audiolibros. Me fascina escuchar audiolibros. Esa parte de que yo no me he podido leer un libro completo porque pues no tengo tiempo. Entonces, mientras que estás lavando la loza, mientras que uno barre, mientras que uno cocina, eso, deleitarnos con un libro que nos vaya llenando esa imaginación, que nos vaya llenando el cerebro de ideas bonitas, entonces también uno como que siente como un descanso. Es audiolibro. Y también al mismo tiempo que hacemos, yo ahora lo que hago es bordado, porque lo escogimos como uno de nuestros manualidades. Entonces ahora me fascina. Entonces hago mis bordados y coloco mi audiolibro. Por lo general también cuando hacemos nuestro tiempo de poesía, de lectura por las tardes, eh, el momento del té. Entonces, cada uno hace, los niños colorean y yo hago mi bordado o también hacemos bordado y escuchamos un libro. Ya hemos hecho así, por ejemplo, con la serie de Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Lo hicimos, pero leemos tres textos y el último sí y unos lo hicimos en español. Esta es La Travesía del Viajero del Alba, que ya está viejito, entonces se lo leí en español. Pero el resto fue en inglés y 2 audiolibros. Entonces lo combinamos. Fue combinadito y nos lo disfrutamos totalmente. Y nos fascina, por ejemplo, desde que comenzamos a leer en voz alta, el primer libro que yo les leí fue las historias Mary Poppins. Y fue un libro gordito, lo disfrutamos, ellos tenían 7 y 5 años y medio. Entonces fue un libro que lo disfrutamos juntos, lo leímos, duramos siempre un tiempito leyéndolo. Pero al final, entonces lo que hicimos, nos vimos la película de Mary Poppins, la antigua, y después nos vimos la nueva. Entonces fue como que, wow, un despertar para ellos increíble. Y ellos mismos decían, mami, es que la película no se parece nada al libro, le faltó cuando ella hacía esto, le faltó cuando ella hacía esto. Entonces ahí es que uno ve como que, wow, qué chévere, porque ellos se dan cuenta de las diferencias entre un libro y una película, la riqueza que tiene un libro. Lo hemos hecho así con varias cosas, también con Laura Ingalls. Hicimos también, leímos unos, lo escuchamos otros, leí en español otros, y al final vimos la serie, que es muy larga, pero bueno, no la terminamos, pero sí la empezamos. Y así es como el premio, como lo chévere es ver la película al final. Lo hemos hecho varias, con Narnia, con Matilda, de Matilda también. Bueno, eso son como unas ideas que también les doy acá para poder hacer una buena cultura materna y como nosotras también, cómo nos nutre eso. De resto, ahorita bueno, en cuanto a esto de los audiolibros, también tenemos que tener en cuenta lo que son los libros digitales. Uso unas plataformas muy buenas que existen aquí en Estados Unidos para los libros en inglés. También uso mucho el libro Total y me ha servido bastante, me gusta. También tienes que tener cuidado como la persona que narra, porque a veces la verdad a mí no me gusta, como que soy muy como selectiva en esa parte del que está leyendo, ¿sí? Porque a veces es muy aburrido, como que, ay, no. Entonces, escojo o pido sugerencias de cuál versión es mejor que otra. Bueno, eso básicamente es todo. Ahí yo les recomiendo también empezar a leer con los niños desde el principio lo que es pues la Biblia con sus historias maravillosas y la narración de la Biblia desde su perspectiva, porque es increíble.
Nosotros tenemos ya, como les comentaba, en nuestra página Charlotte Mason, los diferentes libros, materiales, hay títulos que pueden usar para las diferentes edades y eso les va a ayudar muchísimo. Cuando uno utiliza las páginas digitales, tenemos preguntas de qué pasa con los derechos de autor, qué pasa, y eso es lo que nos va a explicar Marla. Y pues ya, vamos a escucharla porque tengo muchas también dudas para aclarar en esa parte. Entonces, gracias Marla por estar acá y por favor cuéntanos sobre tu tema. Muchas gracias, Carol. Realmente el tema de la literatura es apasionante para nosotros, creo que para todos los que hacemos educación en casa, pero sobre todo para los que seguimos esta filosofía educativa de Charlotte Mason. Los libros vivos, cuando yo me encontré con este concepto de los libros vivos fue algo para mí increíble, increíble y bueno, eh, todas estas recomendaciones que nos ha dado Carol son valiosísimas y esto nos lleva a este otro punto del tema de los recursos digitales, de lo cual ya estaba empezando Carol a mencionar, el libro Total y otras plataformas como estas, que realmente son muy interesantes y muy provechosas. Pero pues tenemos que tener en cuenta algunos temas que tienen que ver con mi presentación. Yo eh, ya puedes colocar la presentación. O la coloco yo de acá. Ok, listo. Bueno, sobre el tema de los recursos digitales, es importante, en primer lugar, hablar sobre la propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. No va a ser, digamos, una charla muy técnica del tema, no es la idea es tener pues un poco de conocimiento sobre la forma legal y leal de utilizar los recursos digitales que son tan importantes en esta era de la sociedad de la información, en esta era digital. Entonces, este es el tema que les voy a compartir, los recursos digitales y derechos de autor. El tema de los recursos digitales y derechos de autor tiene como, digamos, como principio el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una disciplina normativa, ¿no? Porque es totalmente de regulación de leyes, que protege las creaciones intelectuales. ¿Cuáles son las creaciones intelectuales? Las que provienen del esfuerzo humano, del trabajo de destreza, ¿verdad? Digno de un reconocimiento jurídico. Esta propiedad intelectual comprende dos asuntos importantes. Por un lado, el derecho de autor y los derechos conexos a ese derecho de autor, y por otra parte, la propiedad industrial. Nosotros nos vamos a centrar en lo que nos interesa en este momento, que es el derecho de autor. Los derechos de autor y derechos conexos eh, es una protección que le otorgan los estados a las personas que crean obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Quiere decir que los derechos de autor expiran y esa parte es la que nos interesa, de la que estaremos hablando más adelante. Voy a hacer una breve reseña de la legislación internacional sobre los derechos de autor y los derechos conexos. Pues digamos que no existe una única ley global sobre derechos de autor, sino que cada país, ¿verdad?, tiene su reglamentación en su derecho interno. Pero esa reglamentación en cada país, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, todos los países, esta regulación interna de cada país se alimenta y se complementa con los principios y los estándares establecidos en los instrumentos internacionales. Los más importantes son estos que les voy a señalar: la Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 1952, realmente es una legislación bastante antigua, sino las más recientes ni siquiera son de este siglo.
digamos, las que nos interesan en estos momentos. Entonces, esa derecho de autor se firmó en Ginebra en 1952 y fue revisada luego en París en 1971. Luego viene la convención que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o por sus siglas OMPI, que fue suscrita en Estocolmo en 1967. De esa hace parte, bueno, en el caso de nosotros Colombia, tenemos esta implementación de esa ley acá en nuestro ordenamiento interno y me imagino que en muchos de los países latinoamericanos. También el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1800, ay, perdón, aquí me equivoqué, 1986, cuya última modificación es de 1970, no, de 1886, cuya última modificación es del 71. Y el Tratado OMPI, o sea, el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor, suscrita en Ginebra en 1996. Este último tratado es el que regula de manera específica el tema de la protección de los derechos de autor, pero en el entorno digital, que es el que en este momento nos interesa, el entorno digital. En este tratado, del cual hacen parte la mayoría de los países, establece, pues tiene varios ítems importantes. Lo que más nos interesa es la duración de la protección de los derechos de autor, que como mínimo debe ser 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se publica una obra literaria o artística, luego de 50 años expiran los derechos de autor y se considera que esa obra literaria o artística hace parte de lo que llamamos el dominio público. Es una obra de dominio público, es decir, que podemos hacer uso de ella sin necesidad de permiso de su autor o sin necesidad de pagar regalías al autor de la obra. Claro que muchos países han extendido ese plazo hasta los 70 u 80 años. Entonces es un tema un poco complicado para nosotros saber realmente cuándo, si expiró a los 50, a los 70 o a los 80 años una obra literaria o una obra artística. El goce y el ejercicio de estos derechos en este tratado no está subordinado a alguna formalidad porque sería muy complicado poner, digamos, a funcionar el tema de los derechos de autor. Es decir, que funciona, como decimos los abogados, de pleno derecho, sin tantos trámites ni nada de eso. Por eso, y teniendo en cuenta estas legislaciones, se estableció un concepto que se llama el uso leal o fair use en inglés. Este uso leal o fair use, es una doctrina legal sobre el derecho de autor particularmente desarrollada por la tradición anglosajona, es decir, la que viene del Imperio Británico, luego acá se transfirió a los Estados Unidos y que permite un uso de manera limitada del material que, aunque está protegido por derechos de autor, podemos hacer uso de ella, pero para unos fines que no son para nada, no tienen que ver con fines comerciales ni de reproducción, sino que se consideran de interés público, como por ejemplo fomentar la creatividad y el conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, para leerlo en un club de lectura, para leerlo en familia, para un club de estudio, pero no, por ejemplo, para usarlo para hacer una reproducción de él, venderlo, ni nada de eso. Ese es el uso leal. Ahora, en los países latinoamericanos y europeos que tienen una tradición diferente a la anglosajona, voy a explicar algo muy sencillo, hacerlo sencillo. Los países de tradición anglosajona manejan más un tema de precedentes y no tanto legal, sino casuístico. O sea, caso por caso los tribunales van resolviendo y se siguen del precedente judicial, o sea, de lo que se decidió anteriormente en un tribunal. En el caso de los países latinoamericanos y europeos que son más de tendencia civilista, o sea, que las leyes deben estar escritas y no se rigen tanto por precedentes, sino por lo que dice la ley, entonces este uso leal o fair use tiene que ver más con las limitaciones
o excepciones al derecho de autor. Entonces, estos sistemas tienden a tener unas listas como más específicas o taxativas creadas para usos permitidos sin autorización que buscan que exista pues un equilibrio entre los derechos de autor y el acceso público a la información y a la cultura. Entonces, vemos que el uso leal realmente no es un derecho automático y se ha considerado como un área gris legal. ¿Qué es un área gris? Un área así como que no está completamente definida, regulada, completamente cuáles son los límites al derecho de autor. Lo que sí es muy claro es que este uso leal es para fines culturales y para divulgar el conocimiento. Entonces, mientras estemos usando de esta manera, estaremos haciendo un uso leal de una obra, ya sea literaria o artística, que todavía tiene, que todavía está protegida por derechos de autor. Listo. Bueno, entonces eso es con respecto, digamos, a la parte legal. Yo sé que uno a veces queda como con una serie de dudas y eso, pero si, digamos, nos vamos al espíritu de lo que esto ha querido establecerse, y es ese, que lo usemos de manera, sin estar pensando que vamos a hacer, digamos, a comercializarlo ni nada de eso, sino para un uso más que todo de estudio, ¿no? De estudio, de cultura y todo eso. Bueno, entonces ahora pasando al tema ya en sí de los recursos digitales, tenemos que los recursos digitales son lo que podemos encontrar en bibliotecas digitales o en repositorios con obras de dominio público o licencias abiertas. Entonces, como les decía, el dominio público es cuando una obra hace parte del dominio público, o sea que cualquier persona la puede usar, la puede incluso eh, valerse de ella, incluso comercializarla, ¿verdad? Cuando es de dominio público, es decir, cuando han pasado, como veíamos ahorita, más de 50 años o más de 70 u 80 años, dependiendo de lo que cada país en su regulación interna disponga, desde que se protegió esa obra literaria o esa obra artística. Y las licencias abiertas se refieren a cuando el mismo artista, por algún motivo, ha decidido o ha permitido su uso. ¿Ya? Entonces existen muchos artistas que donan, por ejemplo, donan al gobierno, donan a una institución educativa o una institución artístico-cultural, donan una obra y ya esa obra pues no tiene ningún derecho de autor, sino que está abierta, tiene licencia abierta por el mismo artista o el mismo autor de un libro. Entonces, estas plataformas en las cuales se encuentran estas obras que ya no están protegidas por derechos de autor, pueden ser obras literarias, artísticas o científicas, pueden ser utilizadas por cualquier persona de manera libre, sin necesidad de solicitar al autor o a sus herederos, ni de pagar regalías para su uso. Por eso estas plataformas, pues obviamente van a tener este tipo de obras. También se encuentran obras que se han liberado con licencias permisivas, lo que facilita su uso, lo que les comentaba, las licencias abiertas. Bueno, este no es, digamos, no es un listado exhaustivo, pero sí intenté encontrar las más representativas de estas plataformas, ¿verdad? No las he usado todas, no las conozco todas, pero sí quise investigar para brindarles a todos una cantidad, digamos, diversa, suficiente y de las principales bibliotecas y repositorios que existen a nivel internacional sobre todo sobre bibliotecas, pero también también manejan obras artísticas. La primera es Europeana. Esta es una plataforma digital de patrimonio cultural de Europa. Ofrece acceso a millones de libros digitales, música, obras de arte, moda, ciencia, de miles de instituciones culturales en Europa.
Tienen bibliotecas, archivos, museos y colecciones audiovisuales. Mucho de su conocimiento está en dominio público o bajo licencias abiertas y su objetivo es hacer que el patrimonio cultural sea accesible para todos. Obviamente vamos a encontrar, como es europea, vamos a encontrar algunas cosas en español y otras en otros idiomas. También está Internet Archive, esta plataforma. Esta plataforma digital sin fines de lucro ofrece acceso gratuito también a muchas páginas, a millones de páginas en Internet, libros, textos, grabaciones de audio, videos, imágenes, software, y gran parte de su colección y textos son obras obviamente también de dominio público o con licencias permitidas. También tenemos otra, la Hattie, no sé cómo pronunciar, Hattie Trust Digital Library. Esta es una colaboración de instituciones académicas y de investigación que alberga millones de volúmenes digitalizados de bibliotecas de todo el mundo, muchas de ellas provenientes de Google Books y de la que le había contado anteriormente de Internet Archive. Proporciona una vasta colección de obras, especialmente aquellas que son de dominio público en Estados Unidos. Ese es otro tema que no me quise de pronto meter con eso porque puede ser un poco complejo, pero dependiendo del país, así hay obras que son de dominio público o no son de dominio público. Entonces, en este caso, esta plataforma dice que está el uso permitido en Estados Unidos. Otra, y esta me encanta, es una de las primeras que encontré cuando empecé a buscar estos recursos digitales, es el Gutenberg Project. Es la primera y más antigua biblioteca de libros electrónicos gratuitos. Se especializa en digitalizar y archivar libros culturales cuyos derechos de autor han expirado en Estados Unidos, poniéndolo a disposición del público en diversos formatos. Está, pues, ahí ustedes lo pueden buscar y hay muchos, muchos formatos. Este es ideal para buscar obras literarias clásicas. Está en inglés, eso sí. La mayoría, sí, todas están en inglés. Podemos usar a veces el traductor de Google y puede funcionar ese. Este es ideal para encontrar, como les decía, clásicos de la literatura que ya hacen parte del dominio público. La mayoría de sí, toda la literatura clásica, esa es, digamos, una gran ventaja y es que es de dominio público, pues, porque sus autores las publicaron hace muchísimo, muchísimo tiempo. También se encuentra Biblioteca Digital Mundial. Este es un proyecto de biblioteca del Congreso o Library of Congress. Es un proyecto de biblioteca del Congreso de Estados Unidos con el apoyo de la UNESCO. Y el libro total, esta es otra de mis favoritas, y aquí si nos vamos a obras en español, bueno, realmente están en varios idiomas, pero pues para nosotros, los de habla hispana, es muy útil para conseguir muchas obras en español. Me detengo bastante en el libro total. A mí esta plataforma me encanta y la utilizamos mucho en casa. Le decía que Gutenberg Project la usamos muchísimo. Por ejemplo, ahí hemos aprovechado para leer muchos libros que nos recomienda la página de Ambersad Online. Utilizamos los libros, por ejemplo, de héroes que todo niño debería conocer y heroínas que todo niño debería conocer. Ese libro es hermoso. Ahí en esa página lo encontramos. Encontramos también On the Shores of the Great Sea, que lo utilizamos para historia, los principios de la historia. El otro también que es el libro de Historia Universal para Niños, también lo encontramos. Hay muchos, muchos de los libros que nos recomienda Amberside están ahí en esa página de Gutenberg Project. Ahora, en esta página de el libro digital, digo, me detengo un poquito porque aquí, este es un proyecto colombiano, así que lo promociono más. Este es un proyecto colombiano de la empresa Sistemas y Computadores y es una de las bibliotecas gratuitas más grandes de América Latina.
El principal objetivo de esta plataforma es rescatar y poner a disposición del público grandes clásicos de la literatura universal también, y también obras contemporáneas latinoamericanas. Obviamente, haciendo énfasis especial en el tema del dominio público. Estos libros, la mayoría no tiene restricciones de derecho de autor, lo que permite es que, que tengan un acceso libre para consulta. Esto incluye clásicos de la literatura universal y también latinoamericana, así como obras científicas, históricas y artísticas. El libro total, pues, para mí tiene una ventaja porque permite una lectura inmersiva, hay audiolibros, la mayoría son audios, los podemos incluso colocar hay muchos libros que están en varios idiomas, tanto en su idioma original en el que fue escrito, como también hay libros que, por ejemplo, El Principito está en francés, está en inglés, está en español, y así muchos libros. Entonces, y tiene, digamos, hay libros, hay páginas, plataformas como Internet Archive y la de Library of Congress, que realmente, como son digitalizados, a veces la lectura se hace un poco difícil, pero con el libro total, la lectura se hace mucho más sencilla, mucho más fácil. Incluso los niños pueden leer directamente obras, por ejemplo, como, no sé, Rapunzel, La fábula de Samaniego, hay muchas, las de Beatrix Potter, tienen además ilustraciones, y pues se hace bastante, digamos, entretenida la lectura allí. El diseño es sofisticado y es atractivo, tiene contenidos complementarios, porque a veces no solo tiene el libro como tal, sino que también tiene obras literarias que tienen que ver con eso. Por ejemplo, a mí que me encanta Orgullo y Prejuicio, ellos tienen unos dibujos de la obra. Tienen también la música de Orgullo y Prejuicio, de Mujercitas también lo tienen, entonces realmente es muy bonito. Encuentra uno muchísimas cosas interesantes allí. También tiene las biografías de los autores, tiene los personajes relevantes, tiene diccionario para encontrar las palabras que se nos hacen difíciles, sobre todo cuando estamos leyendo con los niños. Entonces realmente es una plataforma muy completa. Bueno, se me va el tiempo. También tenemos la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Esta es española. Esta biblioteca digital, de gran relevancia, está dedicada a la difusión de la cultura hispánica a través de Internet, y también obviamente es un referente global para el acceso al patrimonio cultural e intelectual hispánico en formato digital. Gran parte del catálogo de ellos son obras antiguas y clásicas que también pertenecen, por supuesto, al dominio público, y obras actuales de jóvenes autores, seguramente con permiso de licencia, con licencia de uso. Bueno, finalmente, en la página de nuestra comunidad de charlottemason.org, encontramos recomendaciones también para literatura al estilo Charlotte Mason, dependiendo de las edades, ¿no? Y también lecturas libres. Ahí encontramos pues también, incluso también pues en donde podemos leer esta literatura. Ya como para finalizar, pues nuestra experiencia y recomendaciones sobre los recursos digitales es que, bueno, nosotros como familia siempre vamos a preferir, como familia homeschooler que seguimos la filosofía educativa Charlotte Mason, siempre vamos a preferir los libros en medio físico, las obras en medio físico, pero bueno, realmente debemos aprovechar pues todas estas innovaciones, la tecnología, lo que nos ofrece, y por razones de accesibilidad, pues a veces no podemos comprar el libro, ya sea porque es muy difícil encontrarlo. Por ejemplo, estos libros de On the Shores of the Great Sea, es muy difícil. Encontrar un libro de eso es complicado porque no lo venden. Por ejemplo, en Colombia ese libro no se consigue, que es genial poderlo leer a través de la plataforma de Gutenberg Project. O a veces no tenemos el dinero, hay muchas razones por las cuales no podemos tener el libro físico, y lo tenemos
digital. A través de estas páginas tenemos de verdad acceso a cantidad de libros. Entonces, preferimos medio físico, pero aprovechamos los recursos digitales, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo del uso leal, lo de verificar que sea de dominio público o que tengan licencias del autor. Esto es muy importante, sobre todo cuando vamos a hacer, no sé, clubes de lectura o a usarlo fuera de lo que es el ambiente familiar. A nosotros también, esto no es recurso digital, pero para decirles cómo realmente preferimos a veces el físico. Nosotros, tenemos clubes de lectura acá en Moncos, tenemos ya como 3 años solicitando al Banco de la República. Para los que están en Colombia les sirve mucho este dato. El Banco de la República nos presta maletas, lo que llamamos maletas viajeras. Hace unos días mandamos las 2 maletas viajeras que teníamos. Nosotros solicitamos los libros de acuerdo a lo que queremos y ellos nos prestan unas maletas con 30 libros aproximadamente. Y realmente ha sido también un buen recurso. Las bibliotecas municipales tienen también excelentes libros. A veces no encontramos en físico, pero si vamos a la biblioteca, las bibliotecas que tenemos acá también podemos encontrar excelentes libros. Sí. Por acá creo que me están haciendo una pregunta. Una pregunta, sí, mira, que dice, además de cuidarnos de averiguar el copyright de un libro digital, deberíamos preocuparnos de no intercambiar libros en las redes sociales sin información del autor o su copyright, o en realidad podemos relajarnos una vez que está disponible en línea. Ok, bueno, cuando estuve preparando la ponencia, entré, por ejemplo, a Gutenberg Project y ellos decían, ¿no? Que sus libros, la mayoría estaban en dominio público o licencia permitida, pero en Estados Unidos. Que si ellos hacían esa advertencia, que si estábamos fuera, en el caso de esta página, les estoy diciendo un ejemplo nada más. El caso de esta página, sí, que si nosotros estábamos fuera de Estados Unidos, estábamos en otro país, deberíamos consultar cuál era la normativa y si realmente ese libro estaba permitido su uso en otro país. Cuando están en línea, pues hay unos que sí definitivamente podemos saber si están en dominio público, que son más que todo las obras clásicas. Las obras clásicas de hace más de 50, 80, 100 años, pues podemos relajarnos, como decía la pregunta, sobre eso. Si son libros de menos tiempo, por ejemplo, si son libros de 1990 y pico, ahí sí como que habría que investigar más si realmente tiene o no tiene licencia para uso, para compartirlo con redes sociales y eso. ¿Ya? Ay, caramba. Acabo de acordarme de algo que les iba a decir. Se me fue la paloma. Esto era importante, Dios. Tiene que ver con esto que están... bueno. Nosotros, cuando estábamos haciendo, este año no lo pudimos hacer, el tiempo no nos dio, pero nosotros estábamos haciendo unos calendarios artísticos y literarios donde poníamos cada mes un compositor de música clásica, libros y eso. Y el calendario venía con una obra artística. Pero para nosotros esa parte era siempre complicada porque José y yo teníamos que investigar si eso hacía parte o no hacía parte del dominio público, porque eso sí nosotros sí lo estábamos vendiendo. Eran unos calendarios que hacíamos y vendíamos. Entonces teníamos que estar completamente seguros de que esa obra artística, por ejemplo, una obra de Renoir, de Monet, sabemos que hace parte del dominio público. Pero si ya era una obra de 1980 y tanto, 90 y tanto, decíamos, no la podemos utilizar porque no estamos seguros si es o no es de dominio público. Entonces, siempre es mejor como que hacer los cálculos de los años y en ese caso
relajarnos cuando ya sabemos que tienen más de 50 años. Mientras tanto, investigar más. Y créanme que no es fácil. Eso, como les decía, es un área que es como, tiene un gris que uno a veces no está seguro si sí o si no. Oye, qué interesante, gracias. Yo siempre que veo, sobre todo uso el de Gutenberg, lo he usado, pero siempre pienso, am, hay otra pregunta aquí, otra parte que dice, Cuidado, ¿podrían Isa. los dos compartir qué libros favoritos en español han tenido sus hijos? Claro que sí, claro que sí. Carol, ¿dices tú y luego yo o... Estoy pensando, dale tú. Sí, dale. Mm, Bueno, listo. Nosotros tenemos muchos favoritos. Empiezo, pero de literatura o de todos los temas. parece que es de literatura. De literatura, ok, de literatura. Nos ha encantado los libros. Bueno, hemos empezado hace como 3 años y nos duramos siempre leyendo ese libro de Laura Ingalls. Los de Laura Ah, Ingalls son hermosos, son ay, Dios preciosos mío. y leerlos en familia es genial. Sí. Empezamos con La pequeña casa del bosque. Precisamente lo encontramos en Gutenberg Project. No es fácil de conseguir ese libro. Y ahora vamos a seguir con La casa de la pradera. Ese libro nos fascinó como familia, fue uno de los primeros libros con que empezamos cuando empezamos a hacer homeschool. También nos ha gustado muchísimo Mujercitas. Ah, ese es mi Ujú, libro favorito. El libro de sí. Mujercitas. Yo que tengo 3 niñas, casi Ah, tengo las cuatro, como las hermanas March, ese libro lo atesoro tanto, tanto, tanto. Entonces ese libro se lo recomiendo mucho a las familias que tienen niñas, ¿verdad? ujú, Porque realmente es una joya preciosa. Leerlo sí. con ellas, bueno, yo lo leo con ellas, no hace parte de las lecturas asignadas, en el plan de estudios lo estamos leyendo en las noches, algunas noches, no todas las noches, algunas no, no sé, por decir 2 o 3 veces a la semana, yo les leo Mujercitas y a ellas les fascina. Es más, a veces me dicen, mami, yo te ayudo lavando los platos para que tengas de tiempo esta noche de leer Ay, Mujercitas. perfecto. Y les leo Mujercitas. Ese libro es hermosísimo Sí. también. También les recomiendo mucho. eh, Hay una saga también. Ay, caramba, Morgan, ¿recuerdas los libros de literatura? Ah, que me está ocupado. José está en otra. Él Es está muy, ahorita es muy en otro curioso que digas seminario. eso. Yo también iba a nombrar ese porque yo lo que hago es, Ajá. como pues es un libro en inglés de Laura Ingalls. Yo lo que hago es que leo, por ejemplo, tengo y me he conseguido algunos tomos en español, que me toca comprarlos en internet, y ese es el de los, yo y mira, aquellos años dorados. Y eso ya es Ah, ok. cuando se casan, este es Ajá. uno de los, y hay otro, entonces yo lo que hago es como que trato de combinar el de inglés, que es lo que se lee como parte de la historia que estamos ahorita. Y también tengo este que le iba a nombrar, que es La travesía del viajero del alba, la de Narnia, que empieza con Narnia. él. Entonces también lo leímos. Leí dos en español y el resto Ujú. de libros fueron en inglés. Entonces ellos también se tienen que esforzar más, pero este les ha costado mucho. Todo prácticamente lo que es de literatura ha sido casi todo en inglés, pero lo que les digo, yo lo hago en español y en inglés y trato de meterles como sus cosas, como como quiero decir que para que tengan más conocimiento de la lengua española también, ¿sí? Pero a Sí, ellos sí, la verdad, pues, se les facilita mucho más pues, leer en inglés, pero esos son libros son clásicos de la literatura de historia acá. Entonces, al menos el del Narnia. Ingalls es divino. Narnia es hermoso. Narnia Sí. lo empezó mi hija María Los Ángeles cuando cumplió los 10 años, empezó a leer Narnia, ya tiene 13 y va por la quinta. Uf, Va por sí, es el muy quinto bonito. libro, le encanta, es uno de sus libros favoritos, así que ella Sí. empezó y ahora mi hija Isabela, que ya tiene 10 años, también empezó a leer Narnia. Y la chiquitina, que ella no se quiere quedar atrás en nada, tiene 7, va para 8 ahorita en agosto,
el otro día cogió el libro y le estaba leyendo ella solita. No Ay, sé, qué lindo, y le qué gustó lindo. Narnia. Sí, Tom Sawyer también le gusta mucho. Están leyendo Tom Sawyer y El Principito también. El Principito lo han leído. Les Mm. cuento que he debido hacer la lista aquí y la estaba buscando, pero no la encuentro porque hay muchos más. De pronto, lo Sí, que podemos hacer es dejarles en el abajo del video, de esta grabación, podemos dejarle los que han sido para mi familia los favoritos, porque hay muchos más, créanme que sí, sino que ahorita mismo, y ya me di cuenta que se nos está acabando el tiempo. sí, yo también iba a decir que, bueno, eso además que es literatura originalmente en inglés, también cambia mucho, pero a mis hijos todavía les fascina y les leo mucho lo que es Rafael Pombo porque es muy, muy de lo nuestro. Es como hablamos, ellos les fascina Simón el Bobito, lo han escuchado. Entonces, como que uno también, pues debe procurar esa literatura también muy nuestra, Ujú. Sí, reflejarla y tenerla con ellos porque es muy bonito también, que se pueden comparar más porque es su tierra, pero sí es muy interesante. Ay, muchas gracias, Malca, y muchas gracias bueno, a Joana y a María Elena y a todas porque nos hemos podido conectar, hemos podido seguir con la celebración de estos 5 años. Y pues cualquier pregunta que tengan para Malca y para mí, con mucho gusto podemos pues responder a su pregunta o hacer más sugerencias o de pronto un día nos podríamos encontrar tomándonos un tintico, un café y seguir hablando de igual. literatura, libros y digital. Muchas gracias, Malca, que estés bien. A ti, Carol, gracias. Excelente, excelente todos estos temas. Ujú. Deberíamos reunirnos más a menudo. Sí, toca. Gracias a Sí. todas. Chao. Adiós. Bueno, muchas gracias por haber venido a nuestra charla sobre los recursos literarios en Hispanoamérica. Esperamos que haya sido de su interés. Es un tema que me apasiona. Es muy cortico tiempo para hablar sobre un tema tan grande, pero me fascinaría hacer algo con las mamitas del grupo, hacer algo de literatura con los niños. Eso es como que ha estado en mi corazón, como de los sueños que yo le pido a Dios que quisiera tener. No, los sueños no, que quisiera cumplir. Y sería muy chévere que se cumpliera con esta comunidad. Eh, les animo para que descansen en Dios, de que lo que es la literatura, buena literatura, buenos libros, no se asusten cuando su niño quiera leer, por ejemplo, unos libros que uno dice como, ay, no, ¿qué es esto? Ay, no, pobrecito. Que lea uno, listo, porque es puro entretenimiento, ¿sí? Pero sí libros que enriquezcan, obviamente. Y la narración, seguir con la narración, ser persistente. Si la narración al niño se le dificulta decirlo, entonces con dibujos, con Barbies, Daniela, mi hija lo hacía con Barbies, o yo les pedía que actuaran. Entonces uno tiene que buscar maneras para desarrollar esa creatividad y funciona. La pedagogía Charlotte Mason es algo de lo más lindo que yo he encontrado para este caminar de la escuela en casa. Entonces, muchas gracias y sigamos celebrando estos 5 años con mucha alegría y hasta luego. Muchas gracias.